Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor Vladimir Mendoza del curso de Biología. La clase que vamos a desarrollar el día de hoy es al respecto del reino Bonera. Y empezamos. Si usted recuerda, la semana pasada hemos estado hablando acerca de los 5 o los 6 reinos vivientes. El día de hoy vamos a hablar del reino más básico, del reino, digamos, más primitivo que hay, y es el reino Bonera. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El reino Bonera está formado principalmente por bacterias y por cianobacterias. Vemos la siguiente diapositiva. Vemos un dibujo de una mano que está totalmente contaminada por bacterias, principalmente microorganismos que no podemos ver. El día de hoy vamos a estudiarlos, vamos a ver sus estructuras, vamos a ver sus funciones y también algunas enfermedades o beneficios que nos pueden causar. Dentro de las características de los organismos de reino Bonera, vamos a decir que son procariotas. ¿Se acuerdan que era procariota? Procariota significa que no tienen núcleo. Unicelulares. ¿Qué significa unicelular? Que son individuos formados por solo una célula. Cosmopolitas. ¿Qué significa cosmopolita? Un nuevo término. Cosmopolita significa que habitan en todos los sitios de la Tierra. En el agua, en la tierra, en el aire, en la superficie de la mano, en los objetos y en todos lados. Eso quiere decir cosmopolitas. La mayoría de las bacterias o de reino Bonera son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Que consumen sus alimentos, que no los producen. Solo hay algunos que son autótrofos, fotosintéticos, como las cianobacterias. Además, recordar que la reproducción es asexual de tipo bipartición. Esto como un dato nada más. Lo que importa y lo que quiero que se aprendan ustedes es las características principales. Procariota, unicelular, cosmopolita, heterótrofo la mayoría y algunos autótrofos. Ahora, con respecto a las formas bacterianas, vemos pues que las bacterias pueden tener forma de esfera, y cuando tiene forma de esfera se le llama coco. O también podríamos ver que las bacterias tienen forma de pequeños bastones y se les llama bacilos. Y cuando tienen forma en espiral se les llama forma de espiroquetas o espirilos. Si los cocos se unen y forman como una especie de cadena, se le llama estreptococo. Y si forman un racimo, se le llama estafilococo. No, para que tengan como referencia. Las formas bacterianas, cocos, bacilos y espirilos principalmente. ¿Cuáles son las partes de una bacteria? Mira, aquí tenemos la estructura básica de una bacteria. Lo hemos puesto en colores para identificar de afuera hacia adentro. La cápsula en rojo, en amarillo la pared celular, en verde la membrana celular o membrana plasmática, en celeste está el citoplasma. Esta parte central que usted ve acá, cuando tiene esta fibra de color roja, es el ADN, y la zona donde se encuentra es el nucleoide. No es un núcleo, nucleoide. Recuerde que son procariotas, no tienen núcleo. ¿Ve? Esta colita que vemos por acá es el flagelo. No vamos a hablar de todos, vamos a hablar de los más importantes, empezando por la pared celular. ¿Cuál es la importancia de la pared celular en una bacteria? Es que le brinda protección y le da la forma también. Entonces, si esta bacteria tiene forma de bacilo, como vemos aquí, es por la pared celular. ¿Qué más, profe? Los ribosomas, usted ve estos pequeños puntitos en el citoplasma, son ribosomas. Es el clásico que le pregunten qué son ribosomas. ¿Qué hacen? Se encargan de la síntesis de proteínas, producen proteínas para que la bacteria pueda construir nuevos elementos para poder, digamos, de alguna forma regenerarse. Después vamos a hablar también del flagelo bacteriano. Esta colita no es ninguna cola, por el contrario es un órgano o una organela que le permite movilizarse, desplazarse. Entonces, la importancia de esto, ¿no? En su examen le voy a preguntar para qué sirve la pared celular, para qué sirve los ribosomas y para qué sirve el flagelo bacteriano. Y eso debe tenerlo muy en cuenta. Ah, y el ADN, ojo, importante el ADN. ¿Qué es el ADN? ¿Qué tiene el ADN? Esta zona central. El ADN contiene la información biológica, contiene toda la información de las características físicas de esta bacteria. O sea, estos cuatro definitivamente va a venir en su examen, así que tengan mucha atención. Sigamos. Ahí vamos a hablar también acerca de las bacterias benéficas. No todas son malas, algunas nos ayudan, nos dan la mano. Por ejemplo, profe, ¿qué son las bacterias benéficas? Son aquellas que viven con nosotros y nos ayudan a mantenernos sanos.
¿Y dónde se encuentran? En los intestinos, y permiten la absorción y favorecen la absorción de vitaminas o producen vitaminas. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el intestino grueso de una persona. Dentro de este intestino grueso vamos a encontrar bacterias que nos ayudan produciendo vitaminas, como la vitamina B12 o como la vitamina K. La vitamina B12 nos permite absorber, nos permite mantener nuestros niveles de glóbulos rojos constantes. O sea, en palabras más simples, la vitamina B12 producida por las bacterias benéficas del intestino evitan que estemos anémicos. ¿Ah? Y también la vitamina K ayuda para la coagulación de la sangre. Importante estas bacterias. Miren, también encontramos bacterias benéficas en la industria alimentaria. Por ejemplo, en la fabricación de yogures. Para la fabricación de yogur se usa una cepa de bacterias llamado lactobacillus, los cuales van a acidificar la leche y van a originar el yogur que tanto conocemos y que es tan nutritivo. Ahí está lo que le había mencionado. También podemos encontrar bacterias que son prebióticas, importantes, que ayudan a regenerar nuestra flora intestinal. Hay algunos yogurts también que vienen con prebióticos, tal vez usted habrá escuchado, son importantes porque regeneran nuestra flora intestinal para que sigan produciendo esas vitaminas y mantenernos pues en un buen estado de salud. Pero también hay bacterias dañinas. Por ejemplo, en nuestro medio, una de las bacterias más dañinas o más común que hay es la bacteria que causa la tuberculosis. Ahí está. ¿Y cómo se contagia la tuberculosis, profe? Se contagia a través de la tos, a través de hablar, a través de estornudar, a través de toser, ¿no? Como le vendría diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llaman bacterias dañinas? Porque son causantes de enfermedades infecciosas. Un ejemplo, las bacterias que causan tuberculosis. Otro ejemplo, hay una bacteria que causa el cólera. El cólera se caracteriza porque hay diarrea acuosa por varios días. Hay deshidratación y la persona podría morir. Entonces, miren, vemos acá dos enfermedades causadas por bacterias, estas enfermedades son comunes en nuestro medio. Otra bacteria común, otra enfermedad común es la salmonelosis, ¿no? Que se encuentra como, digamos, que puede darle a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. ¿Y dónde están las fuentes de infección? ¿Dónde está esta bacteria? En las aves de corral, en los huevos, productos lácteos que no han sido desinfectados adecuadamente. Y por ese motivo es que podríamos, si no desinfectamos bien estos alimentos, contagiarnos de la salmonelosis. Las caries también son formadas por bacterias. ¿Por qué aparecen? Mal cepillado, mala alimentación y por las bacterias que le menciono. Entonces las bacterias horadan o van picando los dientes progresivamente hasta degenerarlo totalmente. Las cianobacterias, en cambio, habíamos dicho, son las únicas autótrofas fotosintéticas, ¿no? Las cuales se dice que es así porque producen su alimento a través de la fotosíntesis. Son procariotas, claro, no son procariotas. Son las únicas procariotas autótrofas como lo habíamos mencionado. Además, un ejemplo es el nostoc, o también llamado cochuro o cuchuro, ¿no? Que se utiliza en algunas zonas de nuestro país, que crece sobre los lagos y lo utilizan como fuente de nutrientes. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuchuro tiene 57% de proteínas, 43% de carbohidratos, tiene calcio, hierro, yodo y vitaminas A, C, D, E y vitamina B2. O sea, es un alimento muy pero muy nutritivo y es una cianobacteria, imagínense. Muy bien, sigamos. Bien, chicos, ahora necesito que saquen su libro y se ubiquen en la página 82 para poder llevar a cabo la práctica dirigida. ¿Ya? ¿Se ubicaron? ¿Sí? Vamos a responder algunas preguntitas sencillas que hemos visto entre la clase anterior y la clase de hoy. Empezamos. La primera pregunta dice, las bacterias y cianobacterias, ¿a qué reino pertenecen? Y creo que eso está muy fácil, ¿no? ¿A qué reino pertenece? Si usted estaba atento, ¿de qué tema estamos hablando hoy? Estamos hablando del reino Monera. La segunda pregunta, ¿es una estructura que no pertenece a una bacteria? De todo lo que hemos visto, las bacterias, recuerden, son procariotas. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen núcleo. Por lo tanto, el núcleo no pertenece a la estructura bacteriana. 3.
estructura que usa una bacteria para desplazarse. También se lo dije. ¿Con qué estructura se desplaza la bacteria? ¿No? ¿Se acuerdan? Con el flagelo. Con el flagelo. Muy bien. Con el flagelo. 4. Es una enfermedad causada por una bacteria. También lo hemos visto. ¿Cuál será? Tuberculosis en nuestro medio. Y lo sabemos muy bien. Tuberculosis. 5. Es una bacteria capaz de hacer fotosíntesis. ¿Cuál era la única que hace fotosíntesis? ¿Se acuerdan? Son las cianobacterias. 6. Señala una utilidad de las bacterias. Señala una utilidad de las bacterias. ¿Cuál será? Elaborar yogur. Elaborar yogur. 7. Ejemplo de un organismo procariota. Fácil. ¿Quién? Bacterias, pues. 8. Una cianobacteria con propiedades nutritivas. ¿Cuál sería? El cuyuro, como habíamos mencionado. 9. Estructura bacteriana que le ofrece protección. ¿Quién le ofrece protección? La pared celular. 10. Es una forma bacteriana, excepto, ahí está un poco complicado. Habíamos visto que hay formas que son redondas, ovaladas, en forma de espirilos, ¿no? Pero no había forma cuadrada, ¿no? O sea, no había una bacteria que tenga forma cuadrada como tal. 11. ¿Quiénes integran al reino Monera? Y eso está sencillo también. Son las bacterias y las cianobacterias. Lo hemos escrito ahí. 12. Estructura bacteriana que permite la síntesis de proteínas. Son los ribosomas. También lo mencionamos en la imagen de la estructura bacteriana. 13. ¿De qué manera nos ayudan las bacterias? Por ejemplo, nos permiten absorber vitaminas o producir vitaminas esenciales para nuestra supervivencia. 14. ¿De qué manera nos perjudican las bacterias? Causándonos enfermedades infecciosas. Muy bien. Sigamos a ver. Hay una lectura. Le sugiero que usted apriete pause y pare el video para que pueda leer tranquilamente y de ahí poder entender la lectura, ¿no? Luego de que ya ha leído la lectura, quite el pausa y sigue viendo el video para responder las preguntas. Básicamente nos están hablando acerca de las cianobacterias, ¿no? Y por ejemplo la primera pregunta nos dice acerca de las bacterias. ¿Cuántas bacterias pueden vivir en el intestino de una persona? 100 billones, aquí está, mire usted, literal, está en la misma lectura. La segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de las arqueobacterias? Según el texto, porque ayudan a la digestión de alimentos, también es literal. Y la tercera pregunta, ¿dónde habitan las arqueobacterias? Pues en dos lugares, según el texto, en el intestino de los humanos y de los rumiantes, y también en suelos, océanos y humedales. Muy bien, chicos. Y luego, ahí está lo que le decía, le hemos subrayado, ¿no? Para la primera pregunta, ¿cuántas bacterias pueden vivir en el intestino? 100 billones. ¿No? Después la importancia, ¿dónde viven las bacterias? Dice ahí, ¿no? También existen arqueobacterias que viven en el intestino de los humanos y los rumiantes y contribuyen a digerir alimentos. Tienen importancia en la tecnología, son usadas para producir biogás, o sea, tienen una buena serie de importancias que el hombre suele aprovechar. Muy bien, chicos. Y luego tenemos ya finalmente la tarea, en la página 84 y 85, son preguntitas sencillas que tiene usted que resolver. Y con eso, chicos, hemos terminado. Espero que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.